nos encontramos nuevamente en Organización TV, en esto que hemos dado en llamar Todo Teatro Buenos Aires y también la lista de reproducción de artistas independientes. Y hoy nos convoca un mercedino, es Walter Perruolo, conocido por acá por estos pagos como el Chori Perruolo, músico, pero también dramaturgo. Tuve la oportunidad de realizar con dos elencos diferentes una obra de este Nobel autor denominada Chinchón. ¿Cómo estás, Walter? Bien, bien, Fabián, muchas gracias por la propuesta. Este, bien, acá andamos. ¿Qué sé yo? No sé si definirme dramaturgo, pero apenas he visto en escena nada más que dos obras de las que he escrito, que serán como seis o siete, más o menos. Y bueno, no sé si es la definición correcta por ahí, qué sé yo, no sé. Bueno, pero estás Medio como que. incursionando en la escritura teatral y Sí, lo que pasa es una vinculación más bien literaria, ¿no? ¿Viste? Porque, o sea, yo no tengo idea de cuestiones por ahí de la dirección teatral o de la puesta en escena y todo eso. Así que cuando pienso así en escribir algo en el formato de la dramaturgia, lo pienso generalmente como literario, ¿viste? Es ¿cómo es decir, con eso? pequeñas acciones por ahí. ¿Eh? ¿Cómo es, digo? ¿Cómo lo pensás? No, no, porque primero es que pienso en un teatro clásico, clásico por el hecho de que los personajes generalmente hablan, ¿viste? No podría escribir sobre nada más que sobre acciones. Inclusive de las cosas que he escrito no me he animado a desarrollar acciones eh, que no tengan que ver con los diálogos. Por ahí sí, hay algunas, pero son siempre sujetas a la trama, por ejemplo, ¿no es cierto? Y siempre lo pensé como un teatro muy económico, en cuanto a cantidad de personajes, en cuanto a la apuesta, o sea, eso sí puedo imaginarme, ¿no? Entonces, porque otra opción yo creo que no tendría, de que por ahí de ver una de esas obras hechas. Así que en eso sí me he puesto a pensarlo y después que estoy muy vinculado a la cuestión de la literatura, más que nada, digamos. O sea, Bueno, escribo muchos cuentos. ¿y por qué se te dio a decir, bueno, voy a escribir una obra? ¿Cuál fue la primera? En realidad, eh, a ver, la primera fue una que llamó La Mecedora, que el grupo Entre Telones la hizo con Eduardo Grinovero. Eh, y yo creo que hasta hoy en día veo como la más acertada de las que escribí, digamos, ¿no? Más acertada en el sentido de que, bueno, no sé, sentí como que me gustó el resultado y después al verla también me gustó mucho. Y siempre, bueno, yo eh, cuando era chico, tenía 20 años, me encontré yo recuerdo siempre el asombro mío que fue leer Shakespeare, porque yo pensé que me iba a encontrar con algo que era, viste, como esa cuestión más para intelectuales, no popular, y me encontré con algo que es totalmente lo contrario, que era muy popular, y bueno, creo que ahí es como que me quedó como esa cosa de sorpresa y de ganas de en algún momento incursionar en eso, ¿viste? De hecho, qué sé yo, por ahí he tenido algunos intentos más cortos que una obra de teatro y de a poquito es como que me fui cada vez más animando, digamos, a tratar de lograr que sean una obra. Hasta ahora yo sé que las obras que puedo llegar a hacer son todas cortas, ¿viste? No sé, no tienen, calculo que la duración de una hora más o menos. No he hecho una cosa así demasiado larga. Y bueno, qué sé yo, me sentí cómodo escribiendo eso. Escribiendo en diálogos, por ejemplo, me he sentido cómodo. Y bueno, cuando hice la primera, ya al ratito escribí la segunda, que es casi como un monólogo. Y, y después, viste, fui haciendo una, otra y otra. Y bueno, Chinchón también es una de las que más me ha gustado. Y te agradezco siempre, agradezco el hecho de que la hayas utilizado para hacerla. Chori, vos decís que empezaste con los cuentos. ¿Qué fue lo que te acercó a la literatura?
Y lo de la lectura ya de muy chico. Tengo un alma inquieta, digamos, ¿no? Es como que era de eso, tanto en la música como en la literatura, ya me ganaba las ganas de, yo quiero hacer algo así. O sea, cuando me enteraba que leía, qué sé yo, una historia de Julio Verne, eh, ya enseguida tenía esa cuestión de decir, bueno, quiero hacer algo así. Yo creo que para mí el contexto en el que nací no me ayudó, porque Mercedes era una ciudad eh, totalmente negada a las cuestiones artísticas y no se veía como un horizonte posible. A mí me costaba ver eso. De hecho, yo estudié, soy técnico químico en la escuela secundaria, es decir, fui a una industria, a la industrial de Luján. Y yo recuerdo que en esos momentos la profesora de lengua en tercer año me dijo, usted Perruelo, ¿qué hace acá? Porque me había dado para hacer un cuento y, viste, yo había escrito un cuento que al día de hoy lo veo que me afané algunas cositas de la revista Tony, qué sé yo, y hice una historia, ¿no? Inventé una historia pero no lo veía como algo posible. Recién al terminar la secundaria, tanto la música como la literatura, eh, me agarró como ese ataque, ¿viste? Como esa fobia a todo lo demás, digamos, yo quiero hacer esto, no quiero hacer otra cosa. Me surgía esa situación, ¿no? Y bueno, y sí, siempre con la lectura, y ya a los 20, 21 empecé a escribir cuentos fallidos, que yo habré escrito una tanda de 20 cuentos, que ya no quedó ni uno de eso. Y después empecé con otra etapa un poco más adulta, que es a los 25, 26, ya empecé ahí como a quererme un poco las cosas que estaba escribiendo. ¿Qué hacías con lo que escribías? ¿Cómo? No, Claro, nada, no, publicar así. claro. No, no, me cuesta mucho esa etapa. Es como que la música también, ¿eh? Es decir, me gusta mucho ir a grabar un disco y me cuesta mucho tener que ponerme en la cabeza qué elegiría para editar. Es como que no, y no sé, pasa otra cosa, pasa enseguida otra cosa, ya los empiezo a sentir como parte del pasado y, viste, me cuesta. Mirá, ahora estoy haciendo un taller con Guillermo Martínez, el primer taller literario que hago. Guillermo Martínez, no sé si lo conoces, es un escritor que escribió varias novelas, entre ellas Crimen Imperceptible, que después hizo la película Los Crímenes de la calle Oxford. Bueno, y más o menos me enteré cómo eran sus talleres. Y bueno, y ahí agarré viaje porque dije, nunca me formé para escribir. Entonces sentía que me faltaba ese paso de poder analizarme un poco. En música lo hago porque me formé para la música. Entonces más o menos analizo las cosas que hago porque lo aprendí de estudiar con gente, ¿no es cierto? En cambio la literatura no, fue siempre como una especie de Autodidacta. hobby, sí, autodidacta. Y, y yo sabía que con Guillermo, que es un tipo muy analítico, muy, ¿cómo decirlo?, muy docente, eh, me iba a servir y es increíble. Digo la verdad que lo que me está cambiando la cabeza, eh, este taller literario que estamos haciendo así vía Zoom, no vía Zoom no, sino es en la plataforma Entre Palabras, una escuela. eh, y la verdad que ahora me están dando ganas de decir, bueno, me elijo 10 cuentos y trato de yo mismo de reordenarlo, no de reescribirlos, pero sí de corregirlos y ver si puedo editar y bueno, darme el gusto de una vez de poner la cabeza en tratar de editar. ¿Cómo fue que ese pibe que estudiaba química, hay un compañero de Luján, que es Luis Vallejo, que es profesor de química y es director de Sí. teatro, el otro día lo entrevistamos. Arre. ¿Cómo fue que te acercaste a Shakespeare, digamos, alejado totalmente de lo que venías estudiando? ¿Dónde lo encontraste? Buscando libros, no, buscando libros, viste, en la librería también había usados. Sí, Eh, bueno, no, escribía, o sea, leía mucho en esa época
Y como te digo, para mí tiene que ver con el contexto, ¿no? Cuando yo me voy a estudiar a Rosario, y me voy a estudiar música, me voy a estudiar química a Rosario, pero hago el primer cuatrimestre de química, de la licenciatura en química orgánica, y a la vez empecé a estudiar en la Escuela de Músicos de Rosario, donde estaba el que fue mi profesor de composición, Jorge van der Mole. Y primero que ahí, en lo musical, me di cuenta que yo, si bien había estudiado con profesores de acá guitarra, lo que es una guitarra así clásica, había un mundo por descubrir. Y había gente grande que lo hacía. Digamos, ya no era una cuestión de chicos, ¿no? Había gente grande, seria, que estaba haciendo música, que, bueno, y entonces a partir de ahí dejé la licenciatura y me inscribí en la Facultad de Música. Y a la vez seguía leyendo, yo con un amigo que teníamos, que vivíamos juntos, con Jano Polero, no sé, comprábamos libros usados, nuevos, y tomábamos prestado también, y a veces cuando tenés a alguien con quien compartir lo que estás leyendo, también eso te ayuda mucho. Y bueno, entramos en ese mundo y ya no salís más. ¿Qué sé yo? ¿Por qué elegiste estudiar, irte al industrial a Luján, teniendo el industrial en Mercedes? Y después elegiste irte a Rosario, teniendo por ahí carreras más cercas. Lo de Luján, tengo que decir que es el peor error de mi vida, lo cual merece una... No, nunca hice análisis ni terapia, pero creo que si hago, Merecería. ahí estaría un... este, la verdad que no lo disfruté y me comí 6 años, o sea que... ¿Vivías allá? Porque, claro, no, viajaba. Lo que pasó es que también otra cosa que sucede por desconocimiento, ¿no? O sea, yo pensé que iba a entrar directamente a estudiar química, que química sí me interesaba porque era una materia que manejaba, que me gustó, y el tema es que los 3 primeros años eran de un ciclo básico común de escuelas industriales, donde tuve que hacer, ¿cómo que se llamaba? Taller de ajuste, que era limar un martillo todas las mañanas a las 8 de la mañana, talleres de carpintería, a los cuales yo obviamente soy absolutamente inútil. Pero no sé, bueno, fue un error, no sé, un error, y ya tenía esa personalidad de que encaraba algo, lo terminaba, y bueno, me costó caro la personalidad. ¿Sí? ¿Y después por qué Rosario? Y Rosario porque se nos dio la oportunidad, Ano tenía un amigo allá, era más económico que Buenos Aires, lo único que estábamos más lejos, estábamos a 290 kilómetros, pero nos gustaba mucho la amistad rosarina que había, era una ciudad, pueblo, digamos, comparada con Capital. Pero también, si hubiese conocido La Plata, quizás yo después conocí La Plata, fui a estudiar, no, fui a ensayar a La Plata durante 2 años, y también hubiese sido una ciudad posible, pero bueno, tampoco conocía que existía la posibilidad, así que bueno, siempre fue una cuestión de desconocimiento, ¿viste? No, te lo preguntaba porque cuando yo terminé el servicio militar, lo primero que quería era salir de acá. Entonces me elegí irme a La Plata, o sea, lo más lejos de Claro, Mercedes, porque me aburría bastante, o sea, no encontraba el espacio donde poder desarrollar inquietudes. Entonces yo veía que cuanto más lejos de Mercedes se podía estar, por ahí podías desarrollarlo. Entonces digo, capaz que le pasó parecido a lo que me pasaba a mí. Eh, y no, y bueno, le pasa que imagínate que en aquella época lo que tenía que, en realidad en la cabeza tenía música, ¿no? Como objetivo. ¿Me escuchás bien, no? sí, perfecto. En- pero no, nosotros acá no había, digamos, no había escuela de música, no había, estaba el conservatorio que tenía una dirección muy enfocada en el clasicismo, y uno quería hacer música popular, donde tendría que estar el jazz. Bueno, ahora sí ha cambiado eso, pero en esa época era Mercedes, no tenías esa posibilidad. Entonces uno iba en busca de esas cosas, ¿no?
Sí, también he charlado con otros compañeros, otros amigos, amigas. El hecho también de juntarse a hablar, a charlar, a hacer un poco de bohemia, un poco a veces nos reímos, Y de café sí, literario, de juntarse a compartir con músicos, con gente de teatro, con gente de la poesía, con escritores. Es claro, un lugar que todavía falta en Mercedes, un lugar de encuentro de los artistas para juntarse, para tomar un vino, compartir experiencias, y eso no lo encontrabas acá, entonces lo tenías que salir a buscar claro. a otros lugares. ¿Con quién Sí, 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 estudiaste, totalmente. con quién estudiaste guitarra acá en Mercedes? Empecé con una profesora cuando era muy chiquito, tenía 7 años, que yo le decía la señora de niño, y después a los 12, como era música clásica, me llevaron ¿cómo que se dice? A las academias a rendir, ¿viste? Medio como que le perdí el gusto. Estuve 3 años, hasta los 10 años, y cuando me hice un poquito más grande, porque la guitarra es un instrumento que anatómicamente a un chico no le conviene, digamos, cuando yo estaba más grande, a los 12 años toco la guitarra de vuelta y me encuentro con que el instrumento ya no me parecía tan dificultoso, y ahí voy con Marta Gallo, que tenía una visión un poco más moderna, digamos, y, y ahí creo que hago 2 años más o menos. Y después ya, bueno, el intento de formar bandas y conectarte con amigos, eso hace como, viste, empezar a hacer un poquito el desarrollo autodidacta. ¿La primera banda cuál fue? O sea, lo mío en música es mitad y mitad. Soy formado académicamente y a la vez soy formado... No te entendí, perdón. ¿La primera banda cuál fue? Tu primer banda. La, la primer banda la tuve a los 11 años. Ahí, de 11, 12 años, en séptimo grado. Pero ya ahí componía, tenía la intención de componer. Y era se llamaba PGP, habíamos copiado de Hit, viste que era Guinot y Turri Tot. Sí. Bueno, nosotros éramos Polero, Guinot, Ruolo. ¿Qué Guinot? Y ¿Cuál Guinot? formamos una pequeña agrupación. Después pertenecí un poquito a lo que era la Zen Band en el primer momento, que participaba Camilo Guinot, eh, y ya después en Rosario, una banda que se llamó Mermelada en el Cielo, y cuando volví acá, ahí formé Margarita Palos con los chicos, que vos Chori, conocés. Mermelada, a mí me suena el grupo Mermelada. ¿Fue un grupo que después se hizo conocido o hay otro grupo Mermelada? No, no, para nada, no, para nada. No, debe ser otro, porque nosotros nos llamamos Mermelada en el Cielo por el tema de Lennon, en Lucy in the Sky Diamond, que dice Mermelada Sky, en un momento en la letra. Che, Chori, Shakespeare influenció en la música así como, no sé, me hiciste acordar a Spinetta y Artaud. Sí, le pasa que Artaud es poético. Shakespeare es mucho más llano en el sentido. eh, yo tengo temas donde son cuentos, donde se cuenta una historia, pero yo separo mucho lo que es la letra de canción de lo que es la poesía. Es decir, hay letras de canciones que son muy buenas cuando están en la melodía, ¿no es cierto? Cuando que forman un complemento entre la melodía y la letra. Pero por ahí lees esa letra, la lees nada más y mucho no te dice. Pero cuando la escuchás pasa un poquito a veces con las letras de Charlie eso, ¿no? O sea, como que por ahí cuando la lees no es tan poética como la de esta. Pero en esa fusión, en esa conjunción que tiene con la melodía y con la armonía, funciona perfecto. Así que bueno, a veces hago un poquito esa separación. Y tengo canciones donde sí, por ahí, viste, intentado contar historias en una canción que es un trabajo de simplificación. Es como escribir un cuento en Twitter, digamos, ¿no? O sea, tenés que simplificar al máximo para dar a entender un desarrollo de una historia.
Claro, pienso en el tango, ¿no? Que en muchas de las canciones, en su gran mayoría de las canciones, son pequeñas historias, son como micro relatos los tangos, las letras de Y tango. sí. Son como pequeñas historias Sí, contadas en 3 minutos. yo me refiero, cuando me refiero a historia, es cuando contás una acción, como un Pedro Navaja, por ejemplo, ¿viste? Estás contando algo que va sucediendo como si fuera un film. Es decir, ese tipo de letra que ahora no se me viene a la cabeza, qué otra puede ser, pero no sé, ahora No, no, no. te entendí perfecto. Chori, ¿Sí? bueno, llegamos a Margarita. Esa banda, este, eh, juntaba mucha gente. Yo me acuerdo que eran miles de personas que iban a verlos. Una banda que inclusive en YouTube tiene una página que se pueden escuchar los temas. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué Sí, no los salió discos, de sí. Mercedes? Eh, yo creo que tiene que ver con, con otras cosas que no tienen que ver con la calidad musical, digamos, ¿no? Por ahí, por un lado, por la no insistencia nuestra, por ahí de decir, bueno, vamos a vivir a Capital y se dé todo lo que, viste, cada uno de nosotros tenía su trabajo. Qué sé yo, hay una apuesta, hay que hacer una apuesta muy, muy demencial por momento, la sentí como para ver si podés ingresar en el que es la pequeña industria musical. Lo cual, si fíjate que si vos pertenecés ya a eso, como vos decís, ¿no? Vos estás en Capital, suponete, ya sos de Hurlingham, ya sos o sos, digamos, no de Capital, pero también de conurbano, ¿no? Pero tenés ese contacto permanente, eh, creo que se te hace más fácil. Y mucho más si ya de por sí potencia perteneces al ambiente de la industria musical, que es lo que pasa a veces te encontrás con muchos, ahora te estás encontrando con muchos hijos de alguna forma participan de la industria musical. Es también como pasa en la televisión, eso, no sé, me parece como que tiene. Lo otro, ya te digo, o sea, creo que demandaba muchísimo de nosotros para poder. Lo hemos intentado, ¿eh? Desde acá de Mercedes lo hemos intentado. Pero por momentos se tornó doloroso. Era como que, bueno, pará, ya no va, viste, no hagamos más este intento. Eh, cada vez que se te suman las frustraciones, aflojas un poco. ¿Cuántos años, Margarita? Y tuvo una etapa del 90 donde arrancamos en el 96 o 97, 97 creo, hasta el 2003, y después, ya más tranquilos, hicimos un cuarto disco entre el 2010 y el 2013. O sea que hicieron 4 discos. Los 4 discos están en Spotify, ¿ya quiere escucharlo? Sí, lo he escuchado, pero Cuatro no he discos, sí. escuchado todo. Chori, nosotros siempre discutimos el hecho de que esto es un trabajo también, pero siempre tenemos que hacer Sí, otro trabajo, o sea que tenemos que tener 2 trabajos. Uno para mantenerle y comprar las zapatillas a los pibes, sí, y el otro para hacer sí. teatro, hacer música o pintar otra actividad que por ahí acontece en países latinoamericanos, no tanto en Chile. En Chile tienen bastante aceitado el tema del trabajo desde la actividad, en Europa desde ya. ¿Qué crees que falta en función de que se nos reconozca como trabajadores? Y yo, es muy difícil porque toda la visión capitalista tan de lucro, ¿no? De como que en realidad lo que te jerarquiza es el lucro frente a la sociedad, porque vamos a decir la verdad, no es el trabajo lo que te jerarquiza. Lo que te jerarquiza es la posición social, digamos, ¿no? Pero yo te tengo que hablar por mí. A veces tengo como, viste, yo me dedico a otra cosa, con lo cual,
como vos decís, sirve para vivir, y después todo lo demás, salvo que doy clases de guitarra y todo eso, lo cual ahí tengo mi ingreso también, pero después trato de verlo como una, porque o sea, de ver que mi función de artista sea lo más libre posible. Porque a mí no me ha gustado a veces las condiciones en que me he encontrado, estoy hablando más que nada como músico, no sé, si para vivir de eso tenés que ir a pelear un ingreso, un caché, y verte basureado muchas veces, porque no sé, nos ha pasado llenar un lugar con 500 personas con Margarita y que el dueño nos diga que plata se tuvo que pagar a lo de seguridad que no cobraban hace no sé cuántos fines de semana. Entonces esas situaciones a mí me ponían muy, muy mal. O sea, anímicamente me destruían y yo ahí empezaba a ver que yo no quería vivir así. O sea, no sé, no sé vivir así. Como agachando la cabeza y decir, bueno, lo hago porque lo necesito. Entonces medio como que yo por mi lado me lo saqué un poco de la cabeza, pero a la vez, obviamente, trato de pelear esa circunstancia. Yo, a ver, cuando toco, eh, voy con músicos que algunos trabajan de eso nada más. Entonces yo me siento en la obligación de pagarle. Pero hoy, por ejemplo, en los últimos 2 años, los últimos 3 o 4 años, vos ibas a tocar a un bar y el bar pagaba, pero nada. Al último, ¿sabes que terminaron con el tema de los sobres? Todos los bares dijeron, bueno, ponemos sobres en las mesas y cobrás de lo que pagan los sobres. Entonces ya a partir de ahí, ya sabíamos que no nos iban a poner dinero suficiente, digamos, ¿viste? Entonces, qué sé yo, a mí eso me degrada, digamos, en ese sentido. Y por eso mismo trabajo otra cosa y para no tener que estar en esas circunstancias. O sea que nosotros a veces pensamos que lo que falla es el sistema de organización. Por ejemplo, vos ponés el ejemplo de los bares. Entonces el bar abre, vende las consumiciones y después vos tenés que tener un cierto porcentaje de entrada, inclusive para que te permitan tocar, tenés que vender cierta determinada cantidad de entradas. En el teatro pasa similar. Por ejemplo, viven los que son dueños de las salas. Entonces quizás meten 5 funciones por día, los fines de semana, de jueves a domingo, y te dan un poquito de tiempo para que puedas armar y desarmar, y enseguida viene la otra obra. Entonces ganan con el alquiler de la sala, gana el técnico, ganan los que limpian, ganan los que abren la puerta, gana el dueño del teatro y ganan los autores, o sea, argentores. Entonces decimos, ¿por qué es un parte por el sistema de organización? Porque argentores, los autores están organizados y le tenés que poner el 10%. Si no, no te permiten Claro. hacer la obra. ¿Los músicos están organizados? Ajá. Y no, muy poco, muy poco. O sea, no. eh, yo, en realidad, sucede que somos muchos, a veces. Yo creo que existe esa cuestión de que hay muchos artistas, digamos, por suerte, pero, entonces todo el aprovechamiento de los lugares está en el hecho de la necesidad de uno de mostrar sus cosas, porque uno en realidad hace las cosas para expresarse y para comunicarse con otros, ¿no es cierto? En música es muy, muy fácil ir a tocar nada más que por placer. Lo hacemos todo. Tratamos de no hacerlo, pero al fin y al cabo, lo hacemos, ¿no es cierto? Y qué sé yo, no sé, en lo que tenga que ver con Sadaí, que yo estoy en Sadaí, yo para cobrar en Sadaí, cosas que hago yo, tengo que hacer un trámite terrible, me tienen que cumplir las condiciones de presentar planilla a los lugares donde yo toco, que no lo hacen habitualmente. No, eso para mí es como muy difícil. Puede ser un puchito, una cosita pequeña no es relevante, digamos, para Pues sí, el sector nuestro, ¿no? Estamos hablando de gente que saquemos de lado los que ya están en el circuito.
O decís que hay más oferta que demanda. Y sí, pero también lo hacemos con el corazón, o sea, es un aprovechamiento que se hace de eso. Hay un amigo que es Arturo Chillida que dice, piensan que somos una gran ONG, entonces siempre nos llaman para actuar gratis, como que tenemos que Sí, subsidiar, pero uno cuando se pone a pensar, fíjate lo que representa para los mercados internos la actividad cultural, ¿no? Eh, la movida del mercado en función de, qué sé yo, los alquileres de sonidos, la gente que vive del sonido, o sea, que se mueve, la gente que mueve, qué sé yo, para cualquier, imagínate un cosquín, la cantidad, claro, todo lo que mueve ese, ese evento. ese evento, ese festival, ¿no? Si los trasladamos a los municipios pasa exactamente lo mismo, es una gran movida y a veces no se piensa en el artista local, ¿no? Me refiero a todo en muchos países latinoamericanos. Creo que falta un sistema de organización. ¿Ustedes tienen ley de música, ley nacional de la música, del músico? No, la verdad que estoy fuera, no te sabría decir si existe algo como una ley. No, pero que esté reglamentada, nada, yo no nada de ¿Te seguís viendo con los chicos de decir, con los chicos de Margarita? si me sigo viendo. Sí, 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 te No, seguí. la verdad que perdí contacto con dos de ellos, con el único que me veo con Gustavo, digamos, vivimos acá a una cuadra. Tan cerca. Y hemos hecho cosas juntos también. ¿Ahora qué estás haciendo, Chori? Sí, estamos cerca y seguimos tocando juntos. ¿Qué estás haciendo ahora, Chori? Musicalmente, Sí. no, me quedó tengo un repertorio de temas, tengo una agrupación que se llama Chori y los Comodines, y estamos tratando de ver si esta vez grabamos, ¿viste? Recién ahora vamos a poder empezar a grabar así en forma media online, ¿no? Cada uno graba en su casa y lo envía al estudio, bueno, y ahí vamos a ver si podemos lograr un repertorio. Son canciones mías, generalmente. Yo te veo muy activo en el Facebook, subiendo mucho material tuyo, tocando ahí. ¿Cómo te trató o cómo te trata la pandemia? No, qué sé yo, viste, cuando uno tiene herramientas como para hacer en su casa solo, me pongo a estudiar, me pongo, qué sé yo, cuando tengo tiempo, lo utilizo para eso, digamos. O sea, no, eh, por ese, por ese lado no me ha asustado. Sí, me asusta todo el tema de la salud y todas las circunstancias. Eh, pero digamos que tampoco siento que estoy encerrado porque salgo a trabajar todos los días. Eh, no me encuentro o sea, no me muero por ir a un bar, por ejemplo, no siento esa falta, me siento bien en casa, digamos. Te llevas bien con vos mismo. Sí, hasta ahora, sí. ¿Estás escribiendo alguna obra de teatro? No, ya te digo, con este taller que arrancó en agosto y, y leyendo mucho, porque nos da mucho para leer, reescribiendo mucho, por son todos ejercicios, así que ojalá salga mejor de esta etapa, va a terminar en octubre. Chori, ¿cómo se te vino la idea de La Chinchón? última que escribí, Chinchón, es quería yo mismo, o sea, quería indagar en mí mismo, porque no voy a comprender a veces que alguien pueda ver una mascota como una persona. Entonces, como no podía llegar a eso, se me ocurrió esa historia donde trato de indagar en eso y donde descubro que existe esa posibilidad de que uno pueda ver una mascota como una persona y que a la vez uno
o sea que hay que aprender a, a ponerse en el lugar de esa persona para ver, para no prejuzgarla ni juzgarla, digamos. Así que ese fue el inicio. Y se me ocurrió, bueno, viste cómo es la historia, de que al principio da a entender que se trata de una persona que está enferma, la persona que está, el personaje está hablando sobre una persona que está enferma, cuando en realidad se trata de un perro. ¿Cómo te trata Mercedes para escribir? ¿Cómo te sentís como artista dentro de la ciudad? ¿Te pudiste amigar? Sí, porque yo cuando me fui de Mercedes a Rosario, sufrí como una especie de exilio, ¿viste? De cuando uno siente que... Me di cuenta que quería vivir acá, no sé por qué, porque está mi infancia y así que cuando yo volví a Mercedes yo ya lo veía distinto. Aparte, bueno, uno se encuentra con gente de otros lugares, porque en Rosario no solamente te encontrás con rosarinos, sino también te encontrás con gente de Santa Fe, de Venado Tuerto, de Arroyo Seco, de Villa Constitución, San Nicolás, Entre Ríos también. Para todo su pueblo es un pueblo de mierda, o su ciudad es una ciudad de mierda. Y yo a veces al rosarino le preguntaba, pero ¿cómo puede ser que para vos Rosario es una de mierda si Mercedes llegara a hacer esto? Dios mío. Yo, ¿no? Y bueno, ahí como que hice mi propio autoanálisis también y dije, bueno, a ver, acá no se está tratando de los lugares, acá se trata de uno, digamos. Entonces, ahí empecé como a mirar con más cariño lo que era mi ciudad y rescatar lo bueno que tiene, ¿viste? ¿Te recibiste allá en la Facu? No, eran 8 años y estaba más dirigido a lo que es la música contemporánea y electroacústica. Y yo estaba mucho más vinculado a lo popular, así que egresé de la escuela de músicos de Rosario, que era la que estaba Mole, y un poco, que no era un título oficial, o sea, creo que en Santa Fe, pero acá en Buenos Aires no. Y nada, después me puse a estudiar jazz con Pino Marrón en Buenos Aires, y después incursioné en el tango, viste, como a mí me gusta mucho moverme en los estilos, este, me hice más autodidacta, digamos. Ahora bien, vos estuviste en Rosario, digamos, con una movida de músicos que ha dado para el país importantísima. Después pasaste a Buenos Aires. Vos decís, bueno, yo elegí, me gusta Mercedes. ¿Qué fue lo que te motiva a volver? Mercedes. Sí, ¿es solo eso porque te gustaba vivir acá? Porque digamos, el desarrollo de tu No, actividad me estaba mucha, afuera. artísticamente, el rosarino es muy, a ver cómo lo puedo decir, muy de hablar de su ciudad, de su vivencia. Y yo empecé a sentir que no pertenecía a eso. Cuando vos lees algo de Fontana Rosa, habla de Rosario, cuando yo no me sentía parte de esa ciudad. O sea, me encanta. Y empecé a envidiar eso. Era como, yo envidio esto, loco. Yo envidio vivir en el lugar. eh, yo soy de Boca, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo no viví en la Boca. La conocí de la Boca, digamos. Y yo tenía amigos que eran fanáticos de Rosario Central. Y, y tenían ese amor ya por esa conjunción de barrio y fútbol que a mí me agarraba como digo, la puta madre, yo querría esto, o sea, yo tengo que querer y bueno, y ahí me empecé como a reconciliar en el estado que esté, ¿no? El fútbol mercedino está en lo más abajo de lo más abajo, pero bueno, pero qué sé yo, sentí como en esa obligación de quererlo. Y con el tiempo, así me fui como sintiendo cómodo. Y fui rescatando las cosas de chico, fui rescatando que yo fui forrero como pintor. Eh, Hernán Casiari, que conozco de chico, digamos. Es como que empecé como a
a tratar de ser parte de eso, ¿no? ¿Qué artista admirás, Mercedino? Bueno, me nombraste a Fifo, a Hernán. Y ahora tengo muchos amigos contemporáneos. Yo te nombro esos porque los veo a Hernán y a Fifo, los veo como gente de, este, ¿cómo se dice? Como gente fuera, digamos, ¿no? Como lejana a mí en el sentido de que los conocí poco, digamos, en ese sentido. Pero, y hoy en día conozco a muchos, qué sé yo, no te quiero nombrar a nadie porque me parece como que no quiero dejar a nadie afuera, pero me gustan cosas de muchos, qué sé Sí, yo, no sé. un músico que diga puta, de Mercedino que Pero diga. a mí lo que rescato, ¿eh? ¿Cómo? No, 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 seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí, Chori. Yo después te pregunto. No, lo que rescato es el nivel que adquirió Mercedes, ¿no es cierto? En todos los roles, en todas las disciplinas, digamos. Eh, y la cantidad. O sea, ahora hay cantidad y hay calidad, y no es extraño que no esté haciendo berrinches artísticos, digamos, ¿no? O sea, como que en ese sentido la ciudad mejoró muchísimo. Pero te estoy hablando de una etapa gradual que ocurre desde 20 años atrás. Chori, un músico Mercedino que diga puta, ¿cómo toca este tipo? ¿Cómo toca? Y que te guste, que diga, que Sí, te puedo guste ir a nombrar un verlo. montón. Uno o dos. Yo, a mí me gusta valorizar al compositor, Ajá. al creador, digamos, ¿no? Porque por, ¿cómo se dice? Por experiencia tiene más difícil. Y en ese sentido, bueno, eh, compositores como Luca Guinot, como, como Rulo Godard, como Robert Bocacci y Harry, que eran los de Belladonna. Bueno, Martín Boffi no está en Mercedes ahora, pero fue es un gran músico, bajista y también compositor. Eh, ojalá que se me venga más a la mente, pero digamos, Ah, bueno, bueno, no, digo, no, era para decir, puta, me gusta ir a escucharlo, me gusta y sí, a mí lo que está haciendo Rulo es buenísimo. Y bueno, escuché de Bocacci solista. También a veces por Facebook me llega lo que está haciendo Luca porque Lucas está en Buenos Aires en este momento. Eh, así que sí, esos son artistas importantes de la ciudad. Chori, cuando vos ves tus obras, ¿qué experimentás? En las de obra de teatro. Teatrales, sí. Puta, decís, esto lo escribí yo. Y a mí me agarra como una emoción. Para colmo, las dos fueron como, no sé, bien, el resultado, uno no puede decir que es lo que esperaba, pero tiene ¿cómo que se dice? Sí, el resultado expresivo es lo que uno imaginó, digamos, ¿no? Y entonces me agarra casi como una cosa, qué loco. No puedo salir de asombro con una obra que un diálogo que escribí lo están haciendo. Uno de los espectáculos tuyos va a estar ahora en el Ojalá me festival. pase eso. Chinchón va a estar ahora en el Festival Internacional, así que vamos a tener la posibilidad de que mucha gente lo pueda ver. Ay, ojalá. No solo No de me quiero acá. ilusionar, pero bueno. Sí, lo vamos a subir al festival. Va a ser del 6 al 11 de octubre, va a ser virtual. Ah, Y buenísimo. bueno, van a participar grupos de México, Brasil, Uruguay, Chile, bueno. Y de Mercedes vamos a estar con Chinchón, a full. Buenísimo. Este, ¿Tenés planeado, o tenés alguna idea que te ande dando vuelta como para poder seguir desarrollando la actividad de la dramaturgia? No por ahora. Eh, había escrito, la última obra que escribí se llama Peronchos y Gorilas,
Y hablé con Javier Lareja para ver si quería hacer, se entusiasmó, la leyó, pero después por cuestiones personales no pudo continuar. Así que me quedé ahí como medio en stand-by. Pero bueno, nada más, por ahora no tengo otra perspectiva. Bueno, Chori, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco un montón bueno, que nos hayas permitido conocer parte de tu historia artística y que también los otros compañeros puedan conocer esta historia de vida de un artista mercedino. Si vos tuvieras que dejar un mensaje para todos los compañeros, artistas, músicos, pintores, gente de teatro, ¿qué mensaje dejarías? Ay, no sé, me mataste. ¿Qué te Te puedo gustaría dejar decir? te puedo dejar un mensaje a mí mismo, digamos. Bueno, ¿No? ¿Cómo? no sé, la verdad que fue lo último, Eh, no me acuerdo qué dije. Pero estábamos en la parte del mensaje. no, me diría a mí mismo, viví y seguí, digamos. ¿El Muchísimas, qué? no, nada, no dije nada. Ah, no, porque entonces hay un feedback que Está escuchando voces. no sé. Bueno, Chori, un millón de gracias por la entrevista. ¿Cortó? Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos. Nos Cuídate, vemos. Abrazo. cuídate. Chao. Chao, chao.